¿Cómo andan? ¿Bien? Qué bueno, qué bueno. Bueno, seguimos. Se me acopla un poquito. Este está bien. No está bien. Seguimos hablando en este mes, ¿no? Tiempo en lo secreto. Y venimos hablando, ¿no? En primer lugar, de la oración, de las prácticas espirituales. Y ayer cerramos nuestro tiempo de renovación. ¿Cuántos creen que este tiempo de renovación fue poderoso? A ver, denme un like, así como reaccionan en los grupos. ¿No? Fue buenísimo. Así que les voy a invitar a que podamos orar antes que todo. Así que bueno, Señor, gracias por esta oportunidad, gracias por tu presencia en este lugar. Espíritu Santo, como cantábamos hace un ratito, que tú puedas venir, Señor, que puedas sorprender los corazones presentes, los que están ahí detrás de las pantallas, que tú puedas hablar al corazón una palabra, Señor, que realmente puede impactar, que realmente pueda transformar. Y en tu palabra encontramos, Señor, el renuevo, el consuelo, Señor, y encontramos las direcciones para las decisiones que tengamos que tomar. Gracias. En el nombre de Jesús, amén. Bien, me gustaría arrancar quizás leyendo unas promesas increíbles, ¿no? que de alguna manera nos alimentan nuestra expectativa en la oración, ¿no? Una expectativa de que cuando oramos se nos abren las puertas, ¿no? Del cielo de par en par. Y no sé si están ahí en pantalla estos versículos que dicen, primero Marcos 11:24, ¿no? Dice, por eso les digo, crean que ya han recibido todo lo que están pidiendo en oración y lo obtendrán. Después Juan 16:24 nos dice, hasta ahora no han pedido nada en mi nombre, pidan y recibirán para que su alegría sea completa. Mateo 11:22, si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Y Mateo 18:19 dice, además les digo que si dos de ustedes en la tierra se ponen de acuerdo sobre cualquier cosa que pidan, les será concedida por mi Padre que está en el cielo. ¿Qué sienten al leer estas palabras? Confianza, fuerza, seguridad, ¿no? No son palabras que encienden nuestro corazón, ¿no? Que sentimos que Dios puede responder, pero ¿qué pasa cuando oramos, creemos, esperamos y no pasa nada? ¿Qué pasa cuando las pruebas nos arrasan? Cuando el milagro no llega, cuando la puerta no se abre, cuando el diagnóstico no cambia, ¿qué pasa? ¿Cuántos de nosotros quizás hemos anhelado en situaciones mover el brazo de Dios? No, actúa de esta manera. Nos prometió que si pedimos, recibimos, que si creemos, ya lo hemos recibido. Si la promesa es tan segura y si Dios nos escucha, que esto es verdad, con confianza plena, ¿por qué tantas veces nuestras oraciones parecen caer al vacío? Y saben que, estoy acá, a veces oramos y esperamos, pero nuestra realidad es otra. Y ahí es cuando surge la tensión espiritual, ¿no? En nuestra oración, en nuestras peticiones, nos empezamos a cuestionar, ¿será que Dios realmente me escucha? ¿Será que no estoy orando con suficiente fe? ¿Será que no oré un poquito más? Tenía que orar otro día más para esto. Y no solamente nosotros mismos, sino que a veces nuestro alrededor, ¿no? No, te faltó fe para que pase eso. No oraste lo suficiente. Y saben que creo que la pregunta, y creo que a veces nos hacemos, ¿no? No es tanto por qué no recibimos lo que pedimos, sino que, y esta es la pregunta que me gustaría que pudiésemos profundizar en esta mañana, ¿por qué pedir y cómo pedir bien? Pedir en su significado original tiene que ver y conlleva la idea de una solicitud, ¿no? De una persona o de alguien inferior hacia un superior,
como nosotros los seres humanos para con Dios. Y no es un listado de transacciones, ¿no? No es, bueno, Dios hace esto y yo hago esto otro. Como que de alguna manera Él responde de acuerdo, ¿no?, a lo que nosotros podamos darle. Muchas veces nuestro camino de oración se construye desde la urgencia, ¿no? Oramos como si Dios fuese el carrito de compra de Mercado Libre, ¿no? Le pedimos esta necesidad, ¿no? Hacemos el pedido de nuestras soluciones ya diseñadas, nuestros miedos, exigencias, y esperamos que Él sea el repartidor y que lo entregue lo antes posible, ¿no? Y si es con envío gratis, mejor. A veces pareciera que nuestra oración se construye a través de esa dinámica. Y quizás no se trata tanto de nuestras soluciones, sino quizás de su solución. ¿Puede ser? Y esta semana, hablando con Abraham y con los chicos ahí también de Vida Joven, también pude comprender que la oración no es solamente un espacio para pedir, sino para descubrir. Por eso el título en esta mañana es ¿Estoy pidiendo bien? Y vamos a abrir nuestras Biblias en Santiago. Vamos a estar en Santiago hoy, capítulo 1, versículo 5, y vamos a leer el 5 y 6. Prendan sus Biblias, abran sus Biblias. Yo estoy acá con la de papel. Dice así, Santiago 1, del 5 al 6. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios y Él se la dará. Pues Dios da a todos generosamente sin menospreciar a nadie. Pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar agitadas y llevadas de un lado a otro por el viento. Saben que si conocemos un poquito acerca de Santiago, así muy por encimita, Santiago era el medio hermano de Jesús, ¿sí? Vivió con él y se dice, los estudiosos dicen que él empezó a creer en Jesús después de que él resucitó, después de que Jesús resucitó. Entonces lo estuvo acompañando, estuvo ahí con él en casa, ¿no? Y un día Jesús se despertó, ¿no?, y dijo, yo soy el Hijo de Dios, y medio que le confrontó eso, ¿no? Y no creía que él era el Hijo de Dios. Y después de que él, ¿no?, Jesús resucita, Santiago le cae la ficha de que estuvo al lado del Hijo de Dios toda su vida y escribe esta carta. Escribe esta carta para una comunidad de las tribus, ¿no?, que estaba dispersa por todo el mundo. Y estas tribus no la estaban pasando bien, ¿sí? Estaban enfrentando discriminación dentro de la iglesia entre los pobres y los ricos. Había una persecución y había un tipo de gente que, por eso habla más adelante del doble ánimo, que tenía el corazón dividido, ¿no? Durante la semana, ¿no?, compartía los valores del mundo y llegaba el domingo y ¡fum!, se aferraba a Dios nuevamente. Tenía las lealtades divididas y eso vamos a ver un poquito más adelante. Pero en primera instancia, unos versículos más arriba, Santiago nos va a hablar de un tema muy relevante en la carta, que son las pruebas. Y es loco porque dice el versículo 2 del capítulo 1. Considérense muy dichosos cuando tengan que enfrentarse a diversas pruebas. Dichosos es con un gozo que rebosa, ¿no? Y cuando nos encontremos, ¿no?, en esas diversas pruebas, y esto tiene que ver con estar rodeado de situaciones, ¿sí?, que son angustiosas y que nos generan conflicto. Son tanto luchas externas como internas y propias de la vida cristiana, y esto no es nada nuevo. Jesús también lo advirtió en Juan 16:33, dice, en el mundo tendrán aflicción, ¿no? Ese lo sabemos. Y Santiago arranca y afirma que en realidad las pruebas son inevitables. Es parte del programa de ser discípulos de Jesús. Y el término prueba, ¿no?, se refiere como a un número amplio de situaciones. Puede ser, ¿no?, persecuciones, enfermedades, angustia de la escasez y la pobreza,
la atracción a las riquezas, la fuerza de las tentaciones de la carne. O sea, refiere a toda esta gama que muchos de nosotros quizás nos vemos enfrentados. Y todas estas situaciones nos van cercando. Esa es la idea, ¿no? De que nos rodean. Tiene que ver con la imagen de una persona que estas situaciones, ¿no?, los van rodeando. Y como seguidores de Jesús, no nos buscamos las pruebas, llegan. O alguno busca que vengan situaciones difíciles. ¿Alguno las busca? No llega. Es así. Y cuando las papas queman, nuestra reacción es evitar, ¿no? Nuestra reacción automática es sacarlas, evitarlas, tomar un atajo. Si algo nos genera algo, una mínima molestia, ¿no?, la suspendemos. Cuando a veces erramos, buscamos inclusive al responsable de esa decisión que quizás yo tomé. Pero Santiago nos anima frente a todas estas situaciones que nos puedan rodear, responder con gozo. Y es un poco absurdo, ¿no? Reírme mientras la estoy pasando mal. Pero no tiene que ver con eso. No tiene que ver con gozarse en la prueba en sí, sino en lo que Dios está haciendo a través de eso. Cuando llegan las pruebas y aflicciones, emergen de nosotros ciertas emociones, ¿no? Nos sentimos medio desamparados, con angustia, nos sentimos quizás con confusión, con culpa, con amargura, y ahí arrancan los cuestionamientos. No entendemos, ¿no? No sabemos de dónde vino esta situación ni por qué me vino a mí. Dios parece lejos, no entendemos el propósito y no sabemos cómo actuar. Sentimos que estamos medio en la oscuridad, ¿no?, en la nebulosa, no hay luz en el camino y no sabemos qué tomar. Y en ocasiones, muchas veces, el centro de nuestra oración, ¿no?, cuando pasan estas situaciones, es pedirle a Dios para que cambie ese acontecimiento, para que cambie lo que nos está pasando. Pero ¿será que estoy pidiendo bien? ¿Será que estoy pidiendo realmente lo que necesito? Y frente a esta interrogante, tenemos que admitir que muchas veces en nuestro caminar de oración nos vamos a equivocar y vamos a pedir mal. Y estas dudas forman parte de nuestro recorrido como cristianos, pero gracias a Dios hay verdades a las cuales nos podemos aferrar. Y Santiago, en esta ocasión, nos está animando a un cambio de enfoque en nuestra oración. No nos está invitando a orar por pruebas, por las pruebas en sí, para que cambie el acontecimiento, sino que nos está invitando a orar por sabiduría. Y es acá cuando la oración comienza a ser un espacio de descubrir. Ya no es tanto, ¿no?, cambio el rol, ya no estoy tanto demanda y exigencia para que Dios cambie algo, sino que me pongo en un rol de aprendiz y digo, bueno, ¿qué quieres hacer de esta situación? ¿No? ¿Cuál es tu perspectiva de esta situación? Y la oración principal en la prueba no es para cambiar las circunstancias, sino para pedir sabiduría para transitarla. Y la pregunta es, ¿por qué pedir sabiduría frente a estas dificultades que enfrentamos? ¿No? ¿Por qué será que Dios no lo resuelve? ¿Por qué será que Dios nos da sabiduría? Si Él es poderoso, ¿no? Y en general en el Nuevo Testamento la sabiduría va asociada a entender los propósitos de Dios, del plan de Dios y cómo llego a vivir de acuerdo a eso. La sabiduría no es la imagen, ¿no?, de una persona, ¿no?, con canas, que tiene un montón de experiencia. Quizás sí te la da, pero no es eso solamente. No es solamente conocimiento o la cantidad de consejos que podamos darle al otro. ¿No te pasó, no, hablar con un amigo y decirle, sos re sabio, ¿no?, te tira un consejo? No es solo la experiencia. La sabiduría en el Nuevo Testamento es la práctica de lo que conocemos. Es la práctica de lo que sabemos. Y necesitamos sabiduría para saber cómo gestionar estas aflicciones, estas situaciones que vienen, estas pruebas.
Y no solamente una vez, la necesitamos todos los días. Todos los días para poder entender qué es lo que estamos viviendo y cómo podemos afrontarlo. Y en la oración solamente el Señor, y esto es la clave, solamente el Señor nos capacita para ver nuestras situaciones, ¿no? Nuestras circunstancias de manera objetiva, desde su perspectiva. Y nos anima a actuar en base a sus principios. La sabiduría de este capítulo no es solo saber por qué pasa la prueba, sino es el cómo la transito. Y a veces nos enfocamos mucho en responder esta primera, ¿no? ¿Por qué pasan estas cosas? Pero también el cómo transito, ya que está. Es la gracia para no pecar en la prueba. Por ejemplo, no volverse amargado, no manipular o mentir para salir del apuro, no gritar cuando el otro por ahí me está levantando la voz, aflojo. Es la perspectiva para ver lo que Dios está haciendo de esta situación. Puede ser que de esta situación me está forjando carácter, me está forjando paciencia, me está forjando madurez. Y encontramos la sabiduría en Él para entender qué está en juego, qué camino es el que tengo que seguir. Y saben que es súper simple, es como 2 más 2 acá, ¿no? Porque dice, si a alguno de ustedes les falta, pídasela a Dios y Él se la dará. No hay mucho rodeo en esto. Si uno pide sabiduría, Dios la da. Para recibirla, hay que pedirla, ¿sí? Y si la pedimos, tenemos que recibirla. Es medio confuso, pero para recibirla hay que pedirla. Y si la pedimos, hay que recibirla. La cuestión es que a veces no queremos recibirla. O no entendemos también de que la sabiduría la encontramos en este libro, en la palabra de Dios. La sabiduría la encontramos en el caminar de Jesús, en la perspectiva que tenía Jesús de la gente, cómo trataba a la gente. ¿No? Lo podemos conocer, sí, Jesús amaba a la gente, pero es la práctica de ese conocimiento. ¿Cómo yo amo a la gente? ¿No? La podemos ver en los primeros discípulos de Jesús. Cómo ellos, luego que se fue Jesús, asciende al cielo, ¿qué es lo que arrancan a hacer ellos? ¿No? Ahí también podemos encontrar sabiduría. En las perspectivas de cada uno de los autores, ¿sí? Nos está revelando también la perspectiva de lo que Dios piensa acerca de la vida y de nuestro plan. Y el plan que tiene para cada uno de nosotros. Pero saben que a veces en realidad lo que más cuesta es saltar esa barrera de pedir ayuda, ¿no? De pedir, de nuestro orgullo, ¿no? De admitir que sí, necesito. Esta situación se me está yendo de las manos, no sé cómo resolverla, ¿no? Pero queremos seguir intentando, ¿no? El hombre que resuelve, la mujer que resuelve. Y a veces eso nos juega en contra. Por naturaleza, obviamente, somos independientes. Queremos ser resolutivos de nuestros propios mambos y tomar las riendas nosotros. Pero saben que se trata de decir, Señor, la verdad que reconozco que esta situación me desborda, no, la verdad que no sé cómo transitarla, dame sabiduría. Y saben que a veces pasa lo contrario, ¿no? El camino de la oración medio que se desestabiliza. ¿Por qué? A ver, ¿cuándo, y esto es una mala praxis que por ahí yo tengo que mejorar primero, ¿cuándo acudimos a Dios? ¿Cuándo? ¿Cuando antes de que llegue esa situación? ¿O cuando estamos ahí con las últimas? ¿Cuándo? Cuando las papas queman. Ese es el momento cuando voy a buscar a Dios. Pero a veces cuando está todo bien, en nuestra vida, cuando, no sé si todo bien, pero más o menos va marchando, nuestra dependencia empieza a tener como un bache, ¿no? Como que, bueno, tranqui,
Ya no necesito tanta sabiduría porque mirá, me está yendo bien. Y nuestra dependencia empieza a aflojar. Pero cuando vienen las tormentas y sentimos debilidad, descubrimos que sentimos nuevamente esa sabiduría. ¿Y qué pasa cuando volvemos a Dios? Que Él es el único que puede traer luz, orientación. Dejamos a un lado la autosuficiencia y nos vamos acercando de a poco, como que a veces surgen esas preguntas en nosotros de que Dios nos va a decir, ¿y por qué viniste ahora? ¿Por qué no viniste antes? ¿No? Estamos acostumbrados a nuestro trato por ahí con los demás. Yo te dije, ¿no? Como esperamos ese de Dios. O, ¿por qué querés solicitar mi ayuda y confiar en mí cuando no te queda otra? A lo mejor alguno piensa que Dios le puede cuestionar eso. Pero este verso, ¿saben que nos dice todo lo contrario? Dice, si a alguno, ¿no?, de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios que Él se la dará, pues Dios da a todos generosamente, sin menospreciar a nadie. Otra versión dice, pídasela a Dios que reparte a todos con largueza y sin echarlo en cara, Él se la dará. Él es el dador. Y nos vuelve a dar repetidamente. Tenemos Mateo 7:7 hasta el 11, dice, pidan y se las dará. Busquen y encontrarán, llamen y se les abrirá, porque todo el que pide recibe, el que busca encuentra y al que llama se le abre. ¿Quién de ustedes, esto lo está diciendo Jesús, quién de ustedes si su hijo pide pan le da una piedra? O si pide un pescado le da una serpiente, ¿no? Pues si ustedes aún siendo malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? Esta es la manifestación de Dios, del amor de Dios para con nosotros, para traer luz y a lo mejor no resolver el acontecimiento en sí, sino para transitarlo con Él. Y aparte, el texto dice que nos da a todos, a los adolescentes, a los jóvenes, ¿sí?, a todos los que pidan, sin preferencias, sin acepción de personas. La sabiduría no se limita solamente a las personas más inteligentes. No se limita solamente a los que llevan años en el Evangelio. No hay una excepción. En realidad sí hay una. Pedir con fe. Pedir con fe y sin dudar. Pero la cuestión es acá, ¿qué es pedir con fe? ¿Qué es pedir sin dudar para Santiago? Y esto ha dado para muchos malos entendidos. Creemos que la falta de fe, ¿no?, es ese reproche de por qué no suceden las cosas de la manera que yo creo que quiero que sucedan. A veces cuando, ¿no?, si creemos de manera intensa en que pase, creemos que eso es pedir con fe. Y que si lo creemos y lo manifestamos, ¿no? Miren que hoy en día se dice esto, ¿no? Manifiesten. Si lo manifestamos, nuestras oraciones serán contestadas con un sí. ¿Creemos que es eso, pedir con fe? Pero esta interpretación no va de acuerdo a este contexto. Acá Santiago no está hablando de cualquier petición, sino de una petición de orientación en medio de las pruebas. Y no se trata de dudar a un nivel intelectual, no se trata tampoco de dudas de cómo actuar, porque esas dudas son las que nos llevan a preguntarle a Dios. Es pedirle a Dios, ¿no?, sabiduría. Y saben que más abajito el versículo dice, pero que pida con fe, sin dudar, porque quien duda es como las olas del mar, agitadas y llevadas a un lado a otro por el viento. Acá nos está dando una imagen, ¿sí?, que lo que más o menos habíamos hablado al principio, de una persona de doble ánimo, ¿sí? El corazón está dividido, tiene dos lealtades. Literalmente doble ánimo significa doble alma.
Y tiene que ver con esta persona, como había dicho, que comparte los valores de Dios, sí, amén, pero que a la vez comparte los valores del mundo. Y el corazón es súper engañoso. Constantemente se está dividiendo. Es pedirle a Dios sabiduría, pero tranquilo que yo tengo mi plan B acá en el bolsillo. Por si eso no me responde rápido, yo lo tengo acá y acciono, ¿no? Es orar y decirle, Jesús, dame sabiduría para esta crisis de deudas, que no salgo más, pero al mismo tiempo estar pensando que si no me contesta rápido, pido el préstamo y fue, ¿no? Es orar y decir, Jesús, dame paciencia con mi familia, pero pensar, si me hace una más, yo le cobro. Una más y ya está, se rebalsa el vaso. Y van a cobrar todos. Es orar, papá, muéstrame, dame sabiduría para hacer tu voluntad, pero sabiendo que al terminar esa oración, yo voy y voy a hacer lo que yo quiera. Pedir con doble ánimo es querer la solución de Dios y quizás conocerla, pero la solución del mundo al mismo tiempo. Es este miti-miti, ¿no? Un pie adentro y un pie afuera. Por eso Santiago le habla a estas personas que estaban con el doble ánimo, que estaban con la lealtad dividida. Entonces, pedir con fe no es una intensidad emocional, es pedir con una integridad de corazón. Eso es pedir sin dudar. Es pedir con un solo ánimo. Y saben que estaba reflexionando en este tiempo, en estos 18 días de renovación, que yo creo que este sermón me hizo como reflexionar desde este cambio de enfoque. Yo estaba empecinado en decir, Dios, hace esto, pero hacelo a mi manera, ¿no? Y a veces me encontraba en este doble ánimo, de estar orando ahí, Señor, bueno, ¿qué querés hacer referente a este tema? Pero salía y ya tomaba la decisión que yo quería. Y después, si eso no funciona, yo soy el primero en decirle, Dios, pero ¿no era tu voluntad esto? Esto me hizo reflexionar mucho. Y me gustaría, ya terminé, me gustaría que podamos tomar este tiempo para orar por sabiduría. Yo no sé, quizás la situación que ustedes están viviendo, las pruebas que están enfrentando, incluso acá, que están acá sentados. La verdad que no sé. Pero Dios sí nos conoce. Y a lo mejor el interés de Dios no está tanto en resolver el acontecimiento en sí, sino en trabajar en lo que te está pasando en tu corazón. Y darte esa sabiduría para saber cómo transito esto. Cómo transito, ¿no?, esta enfermedad. Cómo transito estas dudas, estas crisis que me vienen a veces. No sé para qué estoy, no sé para qué estoy en este mundo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuál es mi misión? ¿No? O quizás tienes una situación familiar. Quizás hay mucho conflicto en tu casa y no sabes cómo reaccionar, no sabes cómo actuar. Quizás estás en la facu y te sentís que estás despriorizando a Dios. Porque tenés muchos parciales, tenés muchos exámenes. Y no tenés tiempo quizás para venir acá, pedirle sabiduría. ¿Cómo transito esta situación?